Michele Marie Somers nació en 1957 como hija de Milton y Helen Somers. Michele creció en Concord, California, donde tocaba el violín, actuaba, animaba y fue la reina del baile de bienvenida, destacándose académicamente con calificaciones perfectas. Michele también era una devota seguidora de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sus diversas experiencias incluyeron ser estudiante de intercambio en Suiza, seguir una carrera de modelaje y ganar el título de Miss Concord en 1976. El 11 de abril de 2007, Michele McNeil, una residente de 50 años de Pleasant Grove, Utah, se estaba recuperando en casa de una cirugía. La hija de Michele, Alexis Somers, inicialmente la cuidó después de que fue dada de alta del hospital, pero su esposo, el Dr. Martin McNeil, eventualmente asumió su cuidado. Michele y Martin se conocieron en un evento para jóvenes solteros mormones, y se casaron cuando Michele solo tenía 21 años. Todavía están casados casi 3 décadas después. Martin, un psiquiatra en ejercicio, y Michele, una ex reina de belleza convertida en modelo, compartían el deseo de tener hijos, y eventualmente ampliaron su familia para incluir 4 hijos biológicos en un corto período de 5 años después del matrimonio, así como adoptaron 4 hijos, 3 de los cuales son de Ucrania. Martin acompañó a sus hijas pequeñas a la escuela el 11 de abril, dejando a 4 hijos adultos y 4 hijos menores en casa el día anterior. Alexis, que había salido para reanudar la escuela de medicina, llamó a Michele a las 8:45 a.m. para preguntar por su salud. Michele le aseguró a Alexis que estaba bien. Michele se había sometido a un lifting facial poco más de una semana antes, el 3 de abril, y estaba tomando medicamentos recetados con instrucciones de descansar. Alexis la había cuidado durante unos días antes de regresar a la escuela, y Michele le dijo que se sentía bien, y que planeaba recoger a las niñas más tarde ese día. Después de dejar a las niñas en la escuela, Martín fue a trabajar, donde recibió un premio, y le pidió a un fotógrafo que le tomara una foto. Después de la ceremonia de premiación, recogió a su hija a las 11:30 a.m. y las llevó a casa. Cuando regresaron, las llamadas a Michele no fueron respondidas, lo que llevó a Martín y su hija a buscarla por toda la casa. Descubrieron a Michele sumergida en la bañera, completamente vestida. Martín le indicó a su hija que buscara ayuda, y ella corrió a la casa de un vecino. Martin marcó el 911 e informó al despachador que estaba realizando RCP. También informó a un colega que estaba realizando un código en su esposa. Cuando Alexis llamó a Martin, le dio la angustiosa noticia: «Tu madre está en la bañera y no está respirando». Los vecinos preocupados se apresuraron a entrar al baño para ayudar y notaron a Martin inclinado sobre el rostro de Michele. Michele yacía boca arriba con la cabeza bajo el grifo y las piernas y los pies dentro de la bañera. Con la ayuda de los vecinos, Michele fue sacada de la bañera y Martin comenzó la resucitación cardiopulmonar. Una vez que llegaron los paramédicos, se hicieron cargo de los esfuerzos de resucitación. Durante este proceso, Michele hizo un sonido burbujeante y expulsó una gran cantidad de líquido de su boca varias veces. Martin les dijo a los paramédicos que no había estado fuera de la casa por mucho tiempo, y que Michele podría haber sobredosis de medicamentos para el dolor y resbalado en la bañera, golpeándose la cabeza. Martin descubrió a Michele desplomada sobre la bañera, con su parte inferior del cuerpo afuera. Michele fue declarada muerta a su llegada al hospital. La Dr. Maureen Fricke, la médico forense, concluyó que la muerte de Michele fue natural y causada por una enfermedad cardiovascular, específicamente hipertensión y miocarditis. Dentro de los 9 días posteriores al funeral de Michele, Gypsy Gillian Willis se mudó a la casa de Martin. Martin inicialmente les dijo a sus hijos que la había contratado como niñera para cuidar a los otros 4 niños pequeños en casa. Sin embargo, los hijos adultos de Martin estaban preocupados por la situación. Cuando Alexis preguntó sobre su relación con una gitana, Martin le dijo que se fuera de la casa. Más tarde se descubrió que Gypsy no estaba trabajando como niñera. En cambio, ella se mantuvo reservada. Escribiendo con Martin como su pareja, fueron juntos a Wyoming, donde Gypsy presentó a Martin a su familia como su prometido, e incluso tomó el nombre de Julian McNeil. Martin le propuso matrimonio a una gitana inesperadamente solo 3 meses después de que su esposa muriera. Alexis, su hermana Rachel y la hermana de Michele, Linda Clothes, tenían sospechas sobre la supuesta causa natural de la muerte de Michele, y convencidas de que Michele había sido asesinada,
instaron a la policía a reinvestigar el caso. Contactar a varios periódicos de Utah, la oficina del gobernador y las autoridades requiere esfuerzos persistentes, lo que eventualmente lleva a la reapertura del caso de Michele. Un toxicólogo examinó el informe de toxicología de la autopsia y descubrió que la sangre de Michele contenía concentraciones de Valium, Percocet para Narrogin y Ambien, que eran suficientes para dejarla gravemente aturdida y difícil de despertar. Un médico forense, el Dr. Todd Gray, revisó el informe y cambió la causa de la muerte de natural a indeterminada. La causa de la muerte de Michele fue reclasificada como una combinación de enfermedad cardíaca y toxicidad por drogas, lo cual difería de la enfermedad cardíaca atribuida anteriormente. A medida que avanzaba la investigación sobre el pasado de Martin, se reveló una vida basada en el engaño. Martin cometió fraude en sus 20s, escribiendo cheques falsificados para financiar su lujoso estilo de vida. Su historial criminal incluía condenas por falsificación y robo mayor, lo que resultó en una sentencia de 180 días de prisión. Tras su liberación, Martin se inscribió en la Facultad de Medicina utilizando 2 expedientes académicos falsificados. Había presentado el expediente académico de otra persona durante el proceso de solicitud. Además, la policía descubrió que Martin había afirmado falsamente ser esquizofrénico para obtener una baja del ejército. Tras su baja, recibió $3.00 al mes del Departamento de Asuntos de Veteranos durante más de 3 décadas, y la policía investigó el caso más a fondo. Tras la muerte de Michele, Martin intentó organizar la adopción de los 3 niños que habían adoptado de Ucrania. Para facilitar esto, ideó un plan engañoso que involucraba a una de sus hijas, Giselle McNeil, de 16 años, disfrazada como unas vacaciones de verano. Te envió a Giselle. Durante su ausencia, Martin y Gypsy asumieron su identidad. Gypsy obtuvo un número de seguro social fraudulento, tarjeta de Idaho y un certificado de nacimiento, y los dos fueron a la corte, cambiando con éxito la fecha de nacimiento de Giselle por 20 años. Martin y Gypsy fueron condenados por robo de identidad y otros cargos federales, y ambos se declararon culpables de cargos estatales de fraude después de que Martin cumpliera 3 años de prisión. Más tarde, fue acusado de asesinato, delito grave de primer grado, y obstrucción de la justicia, delito grave de segundo grado. La fiscalía afirmó que Martin cometió asesinato premeditado contra su esposa. Afirmaron que él coaccionó a Michele para que se sometiera a una cirugía estética como parte de un asesinato meticulosamente planeado. Según la fiscalía, Martin persuadió al cirujano que realizó el lifting facial para que recetara medicamentos específicos necesarios para llevar a cabo el crimen. Según se alega, Martin drogó a Michele después de su cirugía estética y luego la ahogó en su bañera. La fiscalía alegó que el motivo de Martin era el deseo de estar con su amante, una gitana. El tribunal se enteró de que Martin animó activamente a Michele a hacerse un lifting facial a pesar de su falta de interés previo en el procedimiento. El comportamiento de Martin cambió drásticamente cuando cumplió 50 años, según el testimonio, incluyendo un renovado compromiso con el ejercicio, la pérdida de peso y las visitas a la sala de bronceado. Michele, preocupada por una posible aventura, le preguntó sobre su repentina obsesión con su apariencia. Martin respondió sugiriendo que se enfocara en su apariencia y considerara un lifting facial. Michele confió en su hija Alexis en marzo de 2007, temiendo que Martin estuviera teniendo una aventura. Michele investigó los registros telefónicos de Martin y descubrió un número marcado con frecuencia, lo que despertó sospechas de infidelidad. Cuando ella lo confrontó, Martin desestimó sus preocupaciones como infundadas. En un intento de desviar su atención, le ofreció pagar por el lifting facial de Michele y sugirió que se fueran de crucero por 2 semanas después. Contrario a las afirmaciones de Martin, la fiscalía alegó que había estado teniendo una aventura desde noviembre de 2005. Gypsy Willis, la mujer que él más tarde afirmó haber conocido solo después del funeral de Michele, donde supuestamente la contrató como niñera de los niños. Los dos se conocieron primero en línea, y Gypsy confirmó que estaba al tanto del estado civil de Martin. La fiscalía afirma que Martin comenzó a planear el asesinato de Michele meses antes de su muerte para facilitar su relación con Gypsy. Afirmaron que él fingió estar enfermo para establecer una coartada, haciendo que pareciera poco probable que atacara físicamente a su esposa. Martin discutió preocupaciones de salud contradictorias con varias personas que caminaban con una cojera y usaban un bastón. En la iglesia, les dijo a los congregantes que tenía cáncer y que le quedaba menos de 1 año de vida. Mientras tanto, les contó a sus colegas una variedad de historias sobre su salud,
que iban desde neuropatía periférica en su dedo del pie hasta cáncer en su dedo gordo y problemas neurológicos similares a los de la cera. La fiscalía luego detalló la cirugía de Michele y los eventos que siguieron, enfatizando que fueron las acciones de Martin después de la muerte las que generaron serias preocupaciones en el caso. En marzo de 2007, Martin organizó reuniones con un cirujano plástico para Michele, quien participó activamente en las consultas y citas. A pesar de su nerviosismo, Michele aceptó someterse a la cirugía. Martin acompañó a Michele a una visita con un médico de atención primaria antes del procedimiento para asegurar su seguridad. Durante esta visita, el médico de atención primaria de Michele habló sobre su presión arterial alta y sugirió posponer la cirugía. A pesar de este consejo, Martin y Michele fueron a ver al cirujano para una evaluación preoperatoria, acompañados por Alexis. Antes de la cita, Alexis notó que Martin anotaba medicamentos que deseaba que el doctor le recetara. En camino a la cita, Michele expresó su deseo de posponer la cirugía para poder manejar mejor su presión arterial. Martin, indignado por la sugerencia, replicó: «Si no te operas, no lo conseguirás». Típicamente después de un estiramiento facial, se han recetado un analgésico, un antibiótico, un medicamento para dormir, un antiinflamatorio y una pomada para los ojos. Martin, por otro lado, le pidió al cirujano más medicamentos y más fuertes, como oxicodona, un analgésico más potente, Lortab líquido, una dosis mayor de Finnegan y Valium y un medicamento para la ansiedad. El cirujano accedió a las peticiones de Michele, pero le advirtió que tomara cada pastilla por separado y no todas de una vez. Michele tuvo la cirugía 2 días después, a pesar de que se suponía que solo iba a durar un día. Ella expresó el deseo de quedarse a pasar la noche en el hospital. Sin embargo, Martin expresó su descontento e insistió en que ella regresara a casa. El cirujano intervino e insistió en que Michele se quedara a pasar la noche. Finalmente, se le permitió regresar a casa al día siguiente. Cuando Michele regresó a casa, Alexis notó que parecía estar demasiado sedada. Cuando preguntó al respecto, Martin explicó que podría haberle dado demasiada medicación. Alexis, preocupada por el bienestar de su madre, se ofreció a encargarse de la medicación de Michele. La propia Michele le dijo a Alexis que Martin le había dado demasiada medicación, lo que le provocó vómitos, para prevenir el posible uso excesivo de medicamentos. Michele le pidió a Alexis que le dejara tocar cada pastilla para poder identificarlas, ya que aún tenía vendajes y no podía ver en ese punto de su recuperación. La recuperación de Michele mejoró en los días siguientes. Después de que le quitaron las vendas, recuperó su independencia y movilidad. Incluso comenzó a reducir las dosis prescritas de sus medicamentos. A pesar de la mejoría de Michele, Martin solicitó que el cirujano le renovara las recetas de Percocet y Phenergan. El cirujano cumplió con la solicitud. Alexis regresó a la escuela confiada en que Michele se estaba recuperando bien y era capaz de manejarse sola. Desafortunadamente, Michele fue encontrada muerta al día siguiente. El jurado se enteró de las extrañas circunstancias que rodearon el descubrimiento de Michele en el baño. La hija menor de Martin informó que el día en que Michele murió, Martin la recogió de la escuela y, cuando regresaron a casa, descubrieron a Michele completamente vestida en la bañera. Según los informes, Martin marcó el 911. Sin embargo, proporcionaron una dirección falsa y colgaron abruptamente. Durante la segunda llamada, él declaró: «Mi esposa se ha caído en la bañera, está inconsciente, está bajo el agua». Martin informó al despachador que no podía levantar a Michele y estaba drenando la bañera antes de colgar. El despachador volvió a llamar, pero Martin colgó a los testigos, incluidos los vecinos que habían visto a Michele en la bañera. Un vecino testificó que realizaron compresiones en el pecho mientras Martin se inclinaba sobre la cabeza de Michele para administrar respiraciones de rescate, pero no vieron que su boca entrara en contacto con la boca de Michele. Solo cuando los paramédicos se hicieron cargo de la RCP, el color de Michele cambió y surgió un sonido burbujeante. El jurado fue informado de las discrepancias entre el relato de Martin sobre cómo se descubrió a Michele y las memorias de otros. Martin afirmó que ella estaba encorvada sobre la bañera, con la mitad inferior de su cuerpo no sumergida, lo cual contradice las descripciones de su hija y los vecinos. Además, el médico de la sala de emergencias no encontró lesiones en Michele consistentes con una caída en la bañera. Alexis regresa a casa después de enterarse de la muerte de Michele. Descubrió que la medicación de Michele, así como la cama del hospital y las mantas, habían desaparecido. En el garaje, Alexis descubrió un montón de toallas mojadas, ropa y la alfombra del baño. El hijo de Martin, Damián, y su novia Eileen regresaron a la casa tras la muerte de Michele. Martin le pidió a Eileen que tirara las pastillas de Michele por el inodoro.
Eileen testificó que cumplió y observó que algunos de los frascos de pastillas estaban casi vacíos. Contrario a la afirmación de Martin de que había sangre por todas partes, ella no encontró sangre en el baño. El tribunal escuchó que el día en que Michele murió, Martin se comunicó extensamente con la gitana, hablando 2 veces por teléfono e intercambiando 30 mensajes de texto. Durante el juicio, la fiscalía presentó a un cardiólogo, quien testificó que la inflamación del corazón de Michele era leve y no representaba un riesgo significativo de muerte cardíaca. Además, un experto en patología forense testificó que no había evidencia de miocarditis, cuestionando la determinación inicial de la causa de la muerte. En cambio, los expertos hipotetizaron que la causa de la muerte fue el ahogamiento, citando 5 puntos clave. Primero, durante la RCP, Michele regurgitó grandes cantidades de agua, lo que indica que la había tragado. En segundo lugar, se encontró agua en las vías respiratorias de Michele, lo que indica que había inhalado una gran cantidad de agua. En tercer lugar, los pulmones de Michele pesaban el doble que los pulmones típicos. El cuarto líquido fue descubierto en las cámaras pulmonares de Michele. Quinto, la sangre de Michele demostró una dilución significativa del fenómeno asociado con la inhalación de agua, que luego entra en los vasos sanguíneos y circula por todo el cuerpo. Durante el juicio, la fiscalía presentó el testimonio de 5 informantes de la cárcel, uno de los cuales afirmó haber visto un programa de televisión sobre Martin mientras estaba en prisión e informarle al respecto. Inicialmente reacio a entrar en detalles, según el recluso, Martin luego admitió haberle dado a Michele pastillas para dormir y oxicodona, luego supuestamente admitió haberla colocado en la bañera y mantener su cabeza bajo el agua por un corto periodo de tiempo. Otro recluso preguntó sobre el destino de Michele, a lo que Martin, supuestamente, respondió que la perra se ahogó. Los demás reclusos testificaron que Martin se jacta de su capacidad para evitar ser detectado y expresa confianza en que las autoridades nunca podrán probar sus crímenes. La defensa afirmó que la muerte de Michele fue por causas naturales, señalando a los diversos médicos forenses involucrados en el caso. Ninguno de ellos pudo concluir de manera definitiva que la muerte de Michele fuera el resultado de un homicidio. La defensa afirmó que Michele tuvo un ataque al corazón, lo que le hizo caer de cabeza en la bañera. La autopsia reveló un corazón agrandado, estrechamiento de las arterias cardíacas y evidencia de deterioro del hígado y los riñones. A pesar del argumento de la defensa, más de 6 años después de la muerte de Michele, el 19 de septiembre de 2014, McNeil fue condenado a un mínimo de 15 años de prisión hasta cadena perpetua por asesinato en primer grado, además de un término adicional de 1 a 15 años por obstrucción a la justicia. En contraste, Gypsy no fue acusada de asesinato. Aunque algunos miembros de la familia de Michele sospechaban de su implicación, la gitana insistió en que no tenía conocimiento de ningún plan para hacerle daño a Michele. Martin apeló su condena y finalmente McNeil, de 61 años, se suicidó en prisión el 9 de abril de 2017. Ahora lleva 2 años y medio de su condena. Fue encontrado muerto en un patio exterior cerca del invernadero de la prisión. Según un informe del Departamento de Policía Unificado, McNeil se mató con una manguera y una línea de gas natural que servía como combustible para un calentador de invernadero. El caso de Michele podría haberse cerrado si su familia no hubiera sido tan persistente. A pesar de los desafíos de reabrir el caso, se negaron a rendirse hasta que se reveló la verdad. La familia sospechaba de un juego sucio después de la muerte de Michele, creyendo que Martin la había asesinado. Incluso Michele tenía la sensación de que algo estaba mal durante su vida. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video discutiremos lo que sucedió en 2021. Ashley Wadsworth, de 19 años, estaba llena de esperanza cuando dejó su hogar familiar en Canadá para ir al Reino Unido. Ella voló más de 4.000 millas para conocer al hombre con el que había estado chateando en línea durante años. En este video veremos cómo puede terminar una cita en línea. Ashley, nacida el 25 de julio de 2002 en Vernon, Columbia Británica, era la más joven de las 2 hijas de Kenneth Wadsworth y Christy Hendron. Ashley tiene la intención de continuar su educación después de graduarse de la escuela secundaria. Disfrutaba pasar tiempo con su familia y amigos. Todos la adoraban. La chica traía alegría a los demás. Ashley era una viajera ávida que disfrutaba del arte, el esquí, la natación, el tenis y otras actividades al aire libre. Vernon, ubicada a unas 270 millas al noreste de Vancouver, tiene una población de aproximadamente 43 personas. Ashley quería dejar este lugar y visitar otras ciudades y países. Lo más importante, quería visitar el Reino Unido.
Este no era un sueño espontáneo. Ashley no tenía un teléfono inteligente cuando tenía 12 años, a diferencia de sus compañeros. Como resultado, usaba la laptop familiar para monitorear las actividades en redes sociales de sus amigos y compañeros de clase. Sabía que no era inusual agregar docenas de amigos y enviar mensajes a personas que no conocía. En 2015, un amigo de Vernon le presentó en línea Jack Sepple, un chico inglés. Ashley tenía 12 años en ese momento, mientras que Jack tenía 16. Siempre había estado interesada en el mundo. El hecho de que Jack viviera en otro continente despertó su interés por él. Era como un portal a lugares lejanos y desconocidos. En ese momento, Jack vivía con su madre en Chelmsford, una ciudad de aproximadamente 180.000 habitantes, situada a 1 hora en coche de Londres. Ashley era una persona muy extrovertida. Jack, por otro lado, parecía estar más reservado. Parecía que su principal interés eran las redes sociales. Su diferencia de edad de 3 años y medio no parecía inusual porque eran amigos por correspondencia, pero, con el tiempo, se fueron acercando más. Hablaban todos los días, y después de unos 2 meses, Ashley comenzó a mencionar a Jack en las conversaciones con sus padres y su hermana mayor Holly. Los padres de Ashley, Christy y Kenneth, están divorciados. Su relación con sus hijos, por otro lado, permaneció sin cambios. La madre de Ashley desconfiaba de la relación en desarrollo, temiendo que alguien más se escondiera detrás de las fotos del adolescente. Christy se relajó después de que Ashley y Jack comenzaran a hacer videollamadas en la sala de estar familiar. Ocasionalmente incluso saludaba a Jack. A la mujer le gustaba su acento inglés, pero Christy esperaba que el interés de su hija por él se desvaneciera. Sin embargo, la chica se enamoró. Durante 7 años, Jack y Ashley se comunicaron por mensaje de texto y FaceTime. Ocasionalmente discutían y dejaban de comunicarse. Sin embargo, estos periodos fueron breves. Jack le enviaba a Ashley varios regalos, incluyendo ropa, joyas de ositos de peluche, un bolso y, a veces, dinero. Debido a la diferencia horaria de 8 horas, su rostro y nombre se hicieron familiares en el hogar de los Wadsworth. Ashley tenía que levantarse antes del amanecer para hablar con Jack, y la escalera se quedaba despierta hasta tarde esperando la llamada. Ashley y Hukiko eventualmente compartieron un sueño común. Querían conocerse en persona algún día, pero por el momento solo eran imágenes en una pantalla el uno para el otro. Cuando Ashley cumplió 15 años, le preguntó a su madre si podía visitar a Jack. La respuesta de Christy fue negativa. No podía creer que su hija de 15 años viajara a un país extranjero para conocer a un hombre que nunca había visto antes. Por supuesto, Ashley se sintió decepcionada por la negativa, pero no se rindió y dijo que iría cuando alcanzara la mayoría de edad. A medida que crecían, la pareja comenzó a discutir con más frecuencia. La razón más común para esto era los celos por parte de Jack. Tenía miedo de que Ashley comenzara una relación con uno de sus compañeros de Vernon. Ashley intentó persuadir a Jack diciéndole que lo amaba, pero él estaba extremadamente celoso. Ashley a veces bloqueaba a Jack durante sus desacuerdos, lo que hacía imposible que pudiéramos contactarla. Pero eso no lo disuadió. Creó nuevas cuentas en redes sociales para enviarle mensajes o contactar a su hermana y amigos, sabiendo que le contarían a Ashley. Algunos de sus amigos creían que Jack estaba obsesionado. Ashley, por otro lado, siempre se apresuraba a defender a Jack, afirmando que era increíblemente apasionado. La relación de Jack con otras chicas a veces era la fuente de sus desacuerdos. Dejaban de comunicarse durante esos momentos, pero no podían estar el uno sin el otro por mucho tiempo. La madre de Ashley afirma que constantemente comparaba a sus otros novios con Jack. Además de su fascinación por las redes sociales, Jack era un entusiasta de los tatuajes. En octubre de 2018, cuando él tenía casi 20 años, y Ashley 16, se hizo un nuevo tatuaje, que mostró con orgullo. Tenía su nombre escrito en el brazo. Así es como Jack esperaba demostrar su dedicación y seriedad de propósito. A veces llamaba a Ashley y su futura esposa, Christy Gengron, dijo que el tatuaje era demasiado. Ella le prohibió a su hija hacerse un tatuaje con el nombre de Jack, pero Ashley afirmó que nunca lo consideró. La relación con Jack se volvió cada vez más turbulenta. Incluso a la distancia, él mostraba un comportamiento controlador. La edad de Ashley puede haberle hecho pasar por alto esto. Durante una de las peleas, él pasó un cuchillo sobre su tatuaje con el nombre de Ashley. En ese momento, ella pensó que era una forma loca de decirle que la amaba. Al mismo tiempo, comenzó a ocultar ciertos aspectos del comportamiento de Jack a sus seres queridos. En 2020,
Ashley tenía 18 años cuando recibió varias llamadas telefónicas de mujeres con las que Jack salía y discutía frecuentemente. Una de ellas le informó a Ashley que Jack no la dejaba salir de la casa y le pidió que hablara con él y lo calmara. Jack ocasionalmente salía con otras mujeres, pero nunca lo mantuvo en secreto. Quizás ella solo pensaba eso. Ashley era una adolescente que no tenía idea de que Jack era un manipulador hábil o de que su comportamiento era abusivo. Ella había intentado terminar su relación con él varias veces, pero él siempre se disculpaba sinceramente, diciendo que ella era la única chica que amaba. Ashley era espiritual y descubrió a Dios a través de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue bautizada mormona en abril de 2021. Ashley comenzó a trabajar a tiempo parcial tan pronto como fue legalmente permitido. Trabajó para McDonald's, Burger King y varias otras empresas. La chica recibió su propio dinero, y su primera compra fue un iPad. Ya no necesitaba usar la laptop familiar para comunicarse con Jack. Su deseo de verlo en persona persistía. Los padres de Ashley le habían prohibido anteriormente visitar a Jack, pero ahora era adulta, capaz de tomar sus propias decisiones. Tenía su propio dinero, así que su sueño se hizo realidad. La chica obtuvo una visa de turista de 6 meses y reservó un vuelo a Londres. Ashley, de 19 años, se despidió de su familia el 12 de noviembre de 2021 y su padre la llevó al aeropuerto. Sus padres estaban comprensiblemente preocupados por ella, pero ya no podían detenerla ni persuadirla. Pensé que el peor de los casos sería que ella se fuera, que no funcionara, y que regresara a casa y preparara a su madre Christy. Ashley envió un mensaje por Snapchat a su familia mientras esperaba que el avión despegara. Estoy en mi avión, y ella dijo que es enorme. Después de 7 años de comunicación en línea y 10 horas en un avión, la pareja finalmente se conoció en persona. Fue una experiencia emocionante para ambos. Los amigos y familiares de Ashley miraban mientras ella compartía fotos de sí misma y Jack en las redes sociales. Parecía estar feliz. Ashley se mudó a la casa de Jack en el noroeste de Chelmsford, donde él ha estado viviendo desde 2020. Su historia se asemejaba a un cuento de hadas. La familia de Ashley no tenía idea de que esta historia de amor terminaría tan mal, pero todo parecía ir bien hasta ahora. Ashley publicó fotos de sus viajes con Jack. Viajaron a muchos lugares y parecían ser una pareja feliz en cada foto publicada. Ashley había imaginado que Jack sería así después de comunicarse con él en línea durante tantos años. Es decir, no estaba esforzándose por ser perfecto. Jack era amable y sentimental. Ocasionalmente se enojaba mostrando su mal genio. Pasaban todo su tiempo juntos porque Jack estaba desempleado y era mantenido por su madre, que vivía cerca. Ashley no pudo encontrar trabajo porque era turista en el Reino Unido. Ella se dio cuenta de que Jack no tenía amigos. No tenía vida más allá de las redes sociales y una consola de videojuegos. Pronto mostró los primeros signos de comportamiento controlador. No le gustaba la conversación de Ashley con uno de los vecinos. Esta situación le parecía extraña. Nunca estaba sin amigos y no pasaba la mayor parte de su tiempo en casa. Antes de que Ashley dejara Canadá, un amigo de la iglesia le presentó a unos misioneros estadounidenses de su edad que se suponía estarían en Chelmsford al mismo tiempo que ella llegara a Londres. Le dijo a Jack que quería conocer a estas personas, pero él se opuso y se negó a dejarla asistir a los servicios dominicales. Era una señal de alerta adicional en su relación. Ashley se estaba aburriendo ya que pasaban la mayor parte de su tiempo en casa. Como Jack le prohibió asistir a la iglesia, ella contactó a los misioneros por mensajes de texto, manteniéndolo en secreto de él porque sabía que no le gustaría. Ella borró sus conversaciones de WhatsApp porque él seguía revisando su teléfono. Cada día, el comportamiento de Jack empeoraba. 6 semanas después de que Ashley llegara, él la golpeó por primera vez. Ese día, le envió un mensaje de texto a su madre diciendo que le dio una bofetada a Ashley después de descubrir que ella había bloqueado 2 números británicos en su teléfono hace años. Asumió que los números pertenecían a otros hombres. Eso no es razón para tocarla, respondió su madre. Como resultado, Ashley estaba en un país extranjero, lejos de su hogar y su familia, y sola con un hombre que sufría problemas psicológicos. Detrás de las fotos de parejas sonrientes y felices, a menudo hay individuos tristes y deprimidos. Ashley cambió su foto de Facebook por una de Jack abrazándola y la tituló Mi mejor amigo con un corazón rojo. Al mismo tiempo, creó un álbum secreto en su teléfono para guardar fotos de sus moretones causados por el abuso de Jack. Ashley le informó a su hermana Hailey que él no era el hombre que había imaginado en sus sueños. Al mismo tiempo, amenazó con dejar de comunicarse con Hailey si la escalera informaba a su madre. Jack tomaba sedantes con frecuencia. Como se mencionó anteriormente, era un manipulador hábil. Jack tiene un historial de autolesionarse,
Cuando estaba enojado o quería consolar a su novia, se lastimaba, pero siempre tenía cuidado de no poner en peligro su vida. Jack usó una técnica similar con Ashley. A finales de diciembre de 2021, ingestó una cantidad de medicamento sedante, lo que llevó a Ashley a llamar a una ambulancia. Lo transportaron al hospital, donde recibió la atención necesaria. Ashley no le contó ni a su madre ni a sus amigos sobre el incidente. Solo su hermana Hailey estaba al tanto de la situación. La última invitó a su hermana a volver a casa. El mes siguiente, en enero de 2022, Jack rompió una jarra de cerveza sobre la cabeza de Ashley. Ella lloró por FaceTime con su hermana, mientras Jack gritaba y la obligaba a recoger los pedazos. Hailey estaba en shock. Le suplicó a su hermana que volara a casa, pero eso no funcionó. Durante las semanas siguientes, Jack, como muchos otros manipuladores, mostró su mejor cara, dando a Ashley razones para creer que había reconocido sus errores y cambiado su patrón de comportamiento. Sin embargo, eso fue solo un acto temporal. Pronto, Jack se enfureció de nuevo. Descubrió mensajes antiguos de un joven canadiense en el teléfono de Ashley. Le exigió las contraseñas de las redes sociales, las cuales ella le dio. Durante una pelea a finales de enero de 2022, Jack volvió a golpear a Ashley y le lanzó un control remoto de la televisión, mientras ella estaba en FaceTime con Hailey, quien le suplicaba a su hermana que regresara a casa. Ashley estuvo de acuerdo al principio, pero luego cambió de opinión. La familia de Ashley cree que cambió de opinión después de que Jack se disculpó y prometió cambiar. Así, su relación se dividió en ciclos alternos. Todo parece estar bien. Jack la golpea, luego se disculpa. El 30 de enero, Jack Seppel le envió un mensaje de texto a su hermana. Estoy obsesionado con el pasado de Ashley. Solo era cuestión de horas hasta que llegáramos al punto de no retorno. En la mañana del 1 de febrero, Jack estaba furioso una vez más. Justo antes de las 8 a.m., la vecina de Ashley la escuchó gritar a través de la pared. Ashley apareció en su puerta momentos después llorando. Salió corriendo a la calle, descalza y con sangre goteando de la cortadura en su palma. Ashley afirmó que Jack Hitch rompió su teléfono y lanzó a su gatito contra la pared. Ashley temía por su vida. Al mismo tiempo le pidió a su vecino que no llamara a la policía porque no quería que Jack se lastimara y temía que lo metieran en prisión. El vecino fue a hablar con Jack, como de costumbre. Usó sus habilidades para parecer una buena persona. Se disculpó y afirmó que todo estaría bien. Como resultado, el vecino se fue, y Ashley decidió regresar con Jack. Desafortunadamente, nadie la vio viva una vez que la puerta se cerró tras ella. Aproximadamente una hora después, otro vecino compró un paquete para Jack, el cual le fue entregado por error. Mientras él hablaba con ella en la puerta, Ashley aprovechó la situación llamando a su familia desde el teléfono de Jack. Pidió ayuda y afirmó que quería irse a casa. Christy se sorprendió al enterarse de la relación de su hija con Jack Seppel. El boleto de avión de Ashley fue reservado de inmediato por la familia para el 3 de febrero. Christy advirtió a Jack que si intentaba hacerle daño a su hija nuevamente, lo denunciaría de inmediato a la policía. Ashley y su familia terminaron de hablar alrededor de las 3 a.m. y Vernon a las 11 a.m. en Chelmsford. Tan pronto como Ashley colgó el teléfono, Jack dejó de fingir ser una buena persona y la atacó. Unos minutos después, le envió un mensaje de texto a su madre usando la aplicación WhatsApp. Golpeé severamente a Ashley. Después de otros 14 minutos, escribió que se había roto el brazo. La levanté, la tiré al suelo, la golpeé y la desgarré por todo el salón. En ese momento, Ashley todavía estaba viva. Desafortunadamente, no había nadie para ayudarla. Desde las 11:22 a.m. hasta las 12:38 p.m., usó el teléfono de Jack para enviar mensajes. Escribió a familiares y amigos en Vernon, donde era la medianoche, y a sus conocidos de la iglesia en Chelmsford. Ashley escribió a una amiga: «Necesito tu ayuda. Es una emergencia, por favor». Unas horas más tarde, recibieron nuevos mensajes que decían que todo estaba bien. Sin embargo, Ashley no fue quien los envió. Fueron unos pocos. Ninguna de las personas a las que Ashley escribió recibió estos mensajes de inmediato. Jack Seppel estranguló a Ashley Watworth poco antes de la 1 p.m., pero sintió que no era suficiente. Fue a la cocina, agarró un cuchillo y regresó al dormitorio. La apuñaló unas 90 veces en el pecho y el abdomen. Más tarde ese día, Jack cambió su foto de perfil de Facebook por una foto de él y Ashley tomada en Gatwick meses antes. Los amigos de la iglesia de Ashley, Jamie Ashworth y Taylor Borden, hicieron una visita a la propiedad de tenis y equitación, que él tituló como «Para siempre mía». Cuando no hubo respuesta, contactaron a la policía.
Jack grabó un mensaje de video para la hermana de Ashley, Hailey, mientras ella yacía en la cama junto a ella. «Lamento haber tomado a tu hermana, Hailey», dijo. También afirmó que amaba a Ashley y que no podía dejarla ir. Nunca le envió el video a Hailey. Después de grabar el video, se apuñaló en el pecho con heridas superficiales menores. Los investigadores creen que pudo haberlo hecho para alegar defensa propia más tarde, alrededor de las 4 p.m. La policía llegó a la casa, llamaron a la puerta y le pidieron a Sepal que saliera. Lo vieron dentro a través de la ventana, pero Jack se negó a abrir la puerta. En ese momento, estaba comunicándose con su hermana a través de un enlace de video, confesándole que había asesinado a Ashley. La policía derribó la puerta y arrestó a varias personas. Él fue descrito como tranquilo. La familia de Ashley se despertó con una avalancha de mensajes. Intentaron contactarla, pero ella no respondió de inmediato después de que descubrieron lo que había sucedido mientras dormían. Kenneth Wadsworth, del padre de Ashley, nunca olvidará el día 1 de febrero. Se despertó para enterarse de que su hija había muerto. Él describe su dolor como extremadamente difícil. Esa es tu niña, y se ha ido. No hay palabras para describir ese dolor. Kevin fue al Reino Unido con su esposa, Charmaine, para manejar el papeleo y recoger el cuerpo de Ashley. Además del enorme dolor que siente su familia en casa, la comunidad de Chelmsford también lamenta su pérdida, a pesar de que muchos de ellos nunca la conocieron. Celebraron vigilias en campos cerca de donde fue asesinada, con flores, globos y velas para honrar su memoria. Después de ser arrestado, Jack Sepple le dijo a la policía que se había vuelto psicótico. A pesar de estas declaraciones, un examen psiquiátrico determinó que estaba consciente de sus acciones en el momento del crimen y era competente para ser juzgado. La familia de Ashley quedó atónita por la tragedia, pero se sorprendió aún más al enterarse de que Jack Sepple tenía un largo historial de comportamiento controlador y acoso. En 2014, incluso antes de que Ashley, una chica de 15 años, conociera a una chica de 14 años en línea, él la fotografió desnuda sin su permiso, y cuando ella rompió con él, publicó las fotos para que todos las vieran. Ella solicitó una orden de restricción. Un mes después, Sepal violó la orden. Ese mismo año discutió con su madre sobre su exnovia, la empujó al suelo y arrancó la puerta de sus bisagras. Cuando la orden de restricción expiró en 2017, Sepal volvió a contactar a la víctima. Aunque la chica ignoró sus mensajes, él no iba a rendirse. En enero de 2018. Le envió un mensaje, diciendo: «Por favor, responde, nunca te librarás de mí. Incluso si tengo que ir a prisión por ti, te veré pronto y apareceré donde sea que vivas». Para entonces, había estado en contacto con Ashley durante 3 años, y su madre había presentado una orden de restricción en su contra. En julio de 2018, Jack dañó la puerta, destrozó su coche y rompió las ventanas de su casa. En septiembre de 2018, el tribunal condenó a Tim a 8 semanas en un centro de corrección juvenil después de que nuevamente violara la orden de restricción. El mes siguiente se declaró culpable de intentar entrar en un hogar de ancianos. El tribunal lo condenó a 21 días de prisión. Sepais pasaba cada vez más tiempo en línea, como si estuviera buscando una víctima. En marzo de 2020, conoció a una mujer en Facebook y empezaron a vivir juntos. Esta mujer rápidamente reconoció que él era un hombre peligroso. Era extremadamente celoso y sus acciones eran impredecibles. Cuando ella dijo que lo dejaba, Jack le agarró el cuello y la encerró en la casa, pero ella logró escapar por una ventana. Otro incidente similar ocurrió, pero con una mujer diferente. Sepal había cometido un total de 12 delitos, siendo la violencia doméstica la mayoría de ellos. No teníamos idea de su historia. Siento como si la hubiera arrojado a los lobos. El padre de Ashley declaró que Kenneth y Christy quieren que otros aprendan de la historia de su hija. Si algo no se siente bien, actúa. Si tienes la corazonada de que tu hermana, amiga, tía, madre o hija está involucrada en una situación o relación así, llama a la policía e interviene. Christy también mencionó a su hija diciendo: «Deberíamos haber tomado medidas de antemano a través de la ley de Clare. Aprendimos la lección más dura de todas. Nuestra hermosa Ashley voló a Inglaterra emocionada, viva y bien, pero desafortunadamente regresó a casa en una caja. Por favor, tengan cuidado y dejen estas relaciones violentas, tóxicas y peligrosas». Ahora, si tu instinto te dice que algo está mal, por favor confía en tus instintos e interviene de inmediato. Incluso si dicen que todo está bien, el momento más peligroso para una víctima de violencia doméstica es cuando elige terminar la relación y marcharse.
Llama a la policía para que les ayuden a empacar sus pertenencias y sacarlos de allí a un lugar seguro. Es demasiado tarde para salvar a Ashley, pero aún puedes salvarte a ti mismo o a alguien que te importe. El juicio comenzó en septiembre de 2022, cuando Sepal admitió haber asesinado a Ashley Wadsworth. El caso de la fiscalía incluyó testimonios contundentes de vecinos y amigos que describieron el comportamiento tóxico de Sepal y los eventos que llevaron al asesinato. Contenía notas de voz que Ashley había grabado y enviado a sus amigos. Sepal la había amenazado de muerte en esas notas. El juez describió el ataque de Sarah Ashley como brutal y cobarde. El juez declaró que Sepal tenía 8 condenas previas por 12 delitos, casi todos los cuales involucraban violencia doméstica. El juez declaró que demostraba un patrón claro de comportamiento violento y controlador entre varias mujeres. El 10 de octubre de 2022, un tribunal condenó a Jack Sepal a cadena perpetua. Podrá solicitar la libertad condicional después de 23 años y medio a través de sus abogados. Los padres de Ashley recibieron una nota de disculpa de Sepal. Sin embargo, no creían que se hubiera arrepentido de sus acciones. Genial. Tendrá tiempo, pero en el Reino Unido y Canadá la vida solo dura 25 años. La madre de Ashley declaró que, en última instancia, no la traerá de vuelta. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal, y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video, vamos a ver una historia que ocurrió en Pensilvania en el año 2017. El 28 de junio de 2017, los testigos comenzaron a llamar al 911 para reportar un accidente de coche en una de las autopistas. Cuando la policía llegó al lugar, descubrieron un Chevy Malibu que se había salido de la carretera. Desafortunadamente, la conductora, Bianca Robertson, de 18 años, no sobrevivió. Sin embargo, su muerte no fue un accidente, como se asumió inicialmente. Bianca Nicola Robertson nació el 17 de octubre de 1998 en Pensilvania. Se graduó de la escuela secundaria Bayard Rustin en Westchester con todas As. Bianca fue miembro de la Unión de Estudiantes Negros en Rustin, donde también recibió varios premios, y estuvo en el cuadro de honor durante su último año. Recibió una beca de mérito de 4 años para la Universidad de Jacksonville en Jacksonville, Florida, y planea especializarse en justicia penal y convertirse en agente forense del FBI. Anteriormente ha sido exploradora, animadora y jugadora de baloncesto. Estudió flauta, violín, clarinete y guitarra. También era artista. Bianca, que vivía con su madre y su abuela materna, Josephine Perry, estaba emocionada por experimentar las libertades y desafíos de la vida en el dormitorio. Su madre explicó que, desafortunadamente, todos sus planes fracasaron. El 28 de junio de 2017, Bianca, su madre y su abuela fueron de compras a Walmart. Bianca se estaba preparando para mudarse a Florida y esperaba con ansias un nuevo capítulo en su vida. Después de comprar todo, Bianca y su familia fueron al estacionamiento. Todos se metieron en coches separados. Tenían la intención de encontrarse en casa más tarde, pero su madre y su abuela tenían otros planes. Y Bianca regresó a casa de inmediato. Tenía que conducir aproximadamente 10 millas. Bianca conocía muy bien este camino. Sin embargo, este era el último viaje en coche de la joven. Aproximadamente 10 minutos después de que ella salió del estacionamiento de Walmart, los testigos del accidente comenzaron a llamar al 911. Los primeros en responder llegaron a la escena de inmediato. Bianca Robertson era la conductora del Chevrolet Malibu. Los paramédicos no pudieron ayudarla y fue declarada muerta en el lugar. A primera vista, las lesiones en la cabeza de Bianca parecían ser el resultado de un golpe severo cuando el coche se salió de la carretera. Muchas personas que conducían por la carretera en el momento del accidente se detuvieron cerca de la escena antes de que llegaran la policía y la ambulancia. Después de entrevistar a los testigos, la policía descubrió un detalle crucial. Uno de los testigos afirmó que Bianca se salió de la carretera después de chocar con una camioneta roja, que luego huyó de la escena sin detenerse. Espero que no sea Bianca. Eso era lo que la abuela se decía a sí misma mientras pasaba por la escena del accidente automovilístico. Tenía la intención de encontrarse con su nieta en casa. No tenía idea de que el tráfico en el que estaba atrapada era causado por un accidente que involucraba a su nieta. Cuando la abuela de Bianca regresó a casa, 2 policías ya habían llegado para informar sobre el accidente de coche que le había costado la vida a su nieta. La madre de Bianca, Michelle, no podía creer lo que le estaba pasando. La muerte de un hijo es uno de los eventos más devastadores que los padres pueden experimentar. Michelle, una enfermera en el condado de Delaware, dijo que nunca imaginó que algo así podría suceder. Después de perder a su hijo de 22 años, Michael James Rowley,
Debido a una afección cardíaca en 2013, ella esperaba que su dolor se aliviara. En cambio, se ha duplicado. Ni siquiera estoy segura de quién soy en este momento. Solo estoy existiendo, dijo Michelle. Eran mi aliento. Mi razón para levantarme. No tengo hijos en este momento. Michelle Robertson ha perdido a su segundo hijo, y esto es desgarrador. Ella afirmó que no salió de casa durante bastante tiempo y que estaba llorando constantemente. Michelle y Rodney Robertson, quienes se divorciaron en 2006, se han convertido en copadres amigables gracias a Bianca. Nuestro divorcio no fue agradable. Rodney admite. A Bianca no le gustó la forma en que le hablaba a su madre, así que me corrigió. Porque la queríamos. Hizo que todo se calmara. Bianca estaba dedicada a su familia y disfrutaba especialmente ser la niña de papá. Si tuviera que elegir a una favorita, sería Bianca, quien, como decía su padre, estaba ansiosa por ser independiente. Los padres de Bianca dijeron que ella estaba contenta de acercarse a realizar su sueño de convertirse en especialista forense del FBI. Ella estaba enfocada en su futuro, y nada se interpondría en su camino, dijo el padre de Bianca, quien declaró orgullosamente que su hija había recibido una beca de mérito de 4 años para la Universidad de Jacksonville, una de las 4 escuelas a las que solicitó y una de las 3 a las que fue aceptada. También fue aceptada en Coastal Carolina y la Universidad de Georgia. Los detectives solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad para confirmar la afirmación de Bianca de que su coche se salió de la carretera después de chocar con una camioneta roja. Después de todo, si la muerte de Bianca fue causada por una colisión con otro vehículo, fue más que un simple accidente, fue un crimen. Si este era el caso, la policía tenía que encontrar al perpetrador. Pero lo que descubrieron rápidamente fue aún más impactante. Mientras los detectives esperaban las imágenes, hubo otro momento crucial en este caso. Todos asumían que Bianca murió después de salirse de la carretera y golpearse la cabeza. Sin embargo, durante la autopsia, los expertos forenses determinaron que la causa de su muerte no fue un accidente automovilístico. Descubrieron una bala en la cabeza de Bianca. Alteró drásticamente todo. Lo que parecía ser un accidente seguido de una colisión con una camioneta roja resultó ser una muerte por un disparo en la cabeza. Después de recibir el informe de la autopsia, los detectives visitaron a la familia de Bianca. Tenían que informar a Bianca, a sus padres, que su muerte no fue un accidente. Fue una sorpresa aún mayor para todos, especialmente para su madre. Michelle estaba desconcertada. ¿Por qué alguien haría eso a su hija? La familia no pudo identificar a nadie que pudiera desearle daño a Bianca. Tenía una relación amistosa con todos. Robertson necesitaba respuestas, y los investigadores estaban haciendo todo lo posible para encontrar a la persona responsable de la muerte de Bianca. Los detectives no encontraron nada sospechoso al revisar las grabaciones de las cámaras de Walmart, donde Bianca y su familia habían ido el día de su muerte. Examinaron cada movimiento que Bianca y su familia hacían, desde salir de sus coches hasta abandonar el estacionamiento. Los detectives descartaron la posibilidad de que alguien en Walmart persiguiera a Bianca y le disparara fatalmente. Después de todo, no se metió en ninguna pelea mientras compraba en Walmart. Simplemente compraron lo que necesitaban. Lo cargaron en el coche de Bianca y se fueron. Es posible que Bianca muriera como resultado de un incidente que ocurrió mientras conducía por la carretera hacia su casa. Cargamos todas las maletas en el coche de Bianca, explicó su madre, refiriéndose al Chevy Malibu 2009 que la familia compró en CarMax para su cumpleaños número 16. Bianca no pedía mucho, pero cuando lo hacía, pedía cosas grandes, como un coche, según su madre, quien añadió que Bianca había elegido el coche cuando recibió su permiso. Ella consiguió lo que quería. Michelle Robertson declaró: «No lo llamo consentido, lo llamo amado». Pero Bianca estaba dispuesta a trabajar por sus metas. Consiguió su primer trabajo en McDonald's a los 15 años. Dejó la comida rápida después de 2 semanas para trabajar como asistente dietético en la comunidad de jubilados White Horse Village, en el condado de Delaware. Michelle dijo que tiene una pila de cartas y tarjetas de residentes que amaban a Bianca. Poco después, la policía obtuvo las grabaciones de vigilancia del tráfico. No había cámaras cerca del lugar donde Bianca se salió de la carretera, pero había una a aproximadamente 1 milla de distancia. Veamos Google Maps. Aquí es donde Bianca se salió de la carretera. Como pueden ver, los 2 carriles se fusionan en uno en este punto. Cuando los investigadores vieron la grabación, descubrieron evidencia que confirmaba la historia de Bianca sobre un desacuerdo con el conductor de la camioneta roja. El video capturó sus coches conduciendo uno al lado del otro. Se están acercando al punto donde los 2 carriles se fusionan en uno. Quizás el conflicto surgió porque uno no cedió al otro. Conociendo el desenlace de la confrontación,
Los investigadores sospechaban que el conductor de la camioneta roja había disparado el tiro fatal. Desafortunadamente, las imágenes eran de baja calidad. Las matrículas de la camioneta estaban cubiertas, al igual que el rostro del conductor. Sin embargo, a partir de ese momento, el conductor de la camioneta roja fue el principal y único sospechoso de la muerte de Bianca Robertson. Los detectives necesitaban identificar a este hombre, pero todo lo que tenían en ese momento era una imagen borrosa. Ninguno de los familiares de Bianca conocía a alguien con una camioneta roja. La policía volvió a hablar con aquellos que estaban presentes en la escena del incidente y aquellos que llamaron al 911. Ninguno de ellos notó la matrícula de este coche. Amigos y demás, rangers jóvenes y viejos, demasiados para contar, han contactado a los Robertson en apoyo, comenzando con una vigilia 2 días después de su muerte. Han escuchado de maestros que han conocido a Bianca durante años. Bianca cambió mi forma de pensar sobre cómo enseñaría. Según un educador, Michelle Bianca hará nuestra niña Salvemos al Mundo. Michelle confrontó a Bianca, diciendo que si un padre echaba a un niño, ella lo metería a escondidas en nuestra casa. Bianca podría decir algo como, «Mamá, ¿no querrías que alguien hiciera lo mismo por mí?» Bianca una vez vio un accidente de coche y le preguntó a su madre si podían detenerse y ayudar. Si notaba a alguien cenando solo, su primer pensamiento era invitarlo a la mesa familiar. Los investigadores determinaron la dirección del movimiento de la camioneta después del incidente, revisando las grabaciones de cámaras ubicadas más lejos de donde se estrelló el coche de Bianca. Necesitaban una grabación de mayor calidad para determinar la marca, modelo y matrícula del coche. La policía también pidió a los medios que difundieran información sobre la camioneta roja, con la esperanza de que el público pudiera ayudar a identificar a su propietario. Los detectives determinaron que tras un incidente, el conductor de una camioneta roja giró en Paoli Pike. Comenzaron a caminar por el vecindario, visitando casas y centros comerciales. Estaba buscando cámaras que pudieran haber grabado la camioneta. Descubrieron una cámara de vigilancia, y esta vez las imágenes eran de alta calidad. Mientras analizaba la grabación, el detective notó una camioneta roja circulando por la carretera unos 5 minutos después de que los testigos llamaran al 911 para reportar un accidente que involucraba el coche de Bianca Robertson, pero no se pudo ver la matrícula. Además, no estaba claro si era el mismo coche o otro que coincidía con la descripción. Mientras los investigadores buscaban grabaciones adicionales y se movían de una puerta a otra, ocurrió otro avance en el caso. 2 días después del incidente, una mujer llamó a la policía y dijo que había visto el coche que estaban buscando. También vio el rostro de la persona que estaba detrás del volante. Esta mujer declaró que su camioneta roja la adelantó, se detuvo en la intersección de Paoli Pike y luego giró a la izquierda. Esta información fue crucial para la investigación porque limitó el área de búsqueda. Además, indicaba que la camioneta en este video no era el vehículo que estaban buscando, era simplemente una camioneta de aspecto similar. La mujer que contactó a la policía ayudó al artista forense a crear el retrato del sospechoso. Lo describió como un hombre blanco de entre 25 y 35 años, con cabello castaño y una barba de 3 días. La policía esperaba que alguien reconociera a esta persona y se lo informara. Presentaron el boceto del sospechoso a la familia de Bianca. Sin embargo, no conocían a nadie que se pareciera al retrato hablado. Los investigadores también comenzaron a sospechar que la muerte de Bianca era un crimen de odio. Sabiendo que la camioneta roja había girado a la izquierda en esta intersección, los detectives recorrieron las tiendas y casas de esta calle, con la esperanza de encontrar una grabación de alta calidad que pudiera responder algunas preguntas. Pronto, descubrieron lo que estaban buscando. El dueño de la casa, que está a menos de media milla de la intersección, proporcionó a la policía una grabación de una cámara de vigilancia apuntada a su entrada. Después de calcular el tiempo aproximado que tomaría llegar desde la escena del crimen, la policía localizó rápidamente el vehículo requerido. Aunque las imágenes eran de mejor calidad que las anteriores, el ángulo de visión impedía a los agentes de la ley identificar el vehículo o al conductor. La policía trabajó arduamente para encontrar otra grabación de la cámara a una distancia más cercana, y la suerte estuvo de su lado. Aunque no pudieron ver la matrícula, sí notaron las características distintivas del coche. El vehículo tenía una pegatina en la ventana del lado derecho, una abolladura vertical en la puerta del pasajero y daños en el capó. Estas características distintivas podrían simplificar enormemente la búsqueda de este vehículo. La policía quería agilizar el proceso. Como resultado, utilizan los medios de comunicación para solicitar la ayuda del público en general. Ofrecieron una recompensa de $5.00 por información que pudiera ayudarles a localizar el camión o a su conductor.
Los investigadores estaban seguros de que alguien reconocería este vehículo en particular. 3 días después de que Bianca Robertson muriera, un abogado llamó a la comisaría y dijo que tenía un cliente que quería entregarse, mencionando la implicación de este en el incidente que resultó en la muerte de la joven de 18 años Bianca Robertson. Este incidente ocurrió el miércoles alrededor de las 5:30 p.m. Bianca Robertson. Tengo 18 años y me gradué recientemente de Westchester Rustin High School. Voy camino a la Universidad de Jacksonville. Todo su verano y su vida se pasaron frente a su amorosa familia. Ella estaba conduciendo por la Ruta 100. La Ruta 100 es una carretera de 2 carriles que se conecta con el ramal de la Ruta 100 a solo unos pocos kilómetros antes de fusionarse con la Ruta 202. Y donde se fusiona, se reduce de 2 carriles a 1. Esa es la misma incorporación que la gente en el sureste de Pensilvania realiza miles de veces al día. La gente de todo el mundo hace esto sin problemas. Pero el miércoles pasado, mientras Bianca se incorporaba de 2 carriles a 1, un hombre en una camioneta roja se unió a ella, y estaban compitiendo por posición, lo que lo irritó. Entonces sacó su arma y le disparó a Bianca en la cabeza. El conductor de la camioneta roja fue identificado como David Desper, de 28 años, de Pensilvania. Llegó a la comisaría con su abogado. Desper se negó a testificar, pero consintió en una búsqueda de su hogar. También les dijo dónde estaba su camioneta. Desper fue arrestado y acusado de matar a Bianca Robertson. La policía encontró la camioneta en el lugar indicado por las pegatinas de Desper en las ventanas laterales y las llantas dejaron claro que era el vehículo que estaban buscando. Durante una búsqueda en la casa de Desper, los investigadores descubrieron la pistola utilizada para disparar a Bianca Robertson en la cabeza. La policía estaba segura de haber encontrado al culpable. Sin embargo, el motivo de este crimen era desconocido. El 7 de julio, más de 800 familiares, amigos y miembros de la comunidad con el corazón roto se reunieron en la iglesia bautista de San Pablo en el barrio de Westchester, a 25 millas al oeste de Filadelfia, para su servicio de despedida. Durante el servicio fúnebre, una pancarta de la iglesia decía: paciencia, amabilidad, bondad, ternura y autocontrol. Entre los que rindieron homenaje estaban sus hermanos, funcionarios de la escuela secundaria Bayard Rustin, donde se había graduado recientemente como jefa de admisiones de la Universidad de Jacksonville, donde estaba lista para inscribirse en el otoño, y amigos. Lo que surgió fue un retrato de una joven extraordinaria con orador tras orador alabando sus brillantes y virtudes. En su elogio fúnebre, el pastor Wayne Crout Sr. comparó al tirador con George Zimmerman y Michael Dunn. Zimmerman mató al adolescente negro Trayvon Martin en Florida en 2012. Zimmerman fue absuelto de asesinato en 2013. En 2012, Dunn disparó fatalmente a Jordan Davis, otro adolescente negro, en Florida. Una discusión verbal sobre la música en el coche del adolescente se intensificó cuando disparó contra el vehículo mientras se alejaba. Fue condenado y sentenciado a cadena perpetua más 90 años de prisión. La comunidad negra no se preocupa por si el asesinato de Bianca fue motivado por rabia o racismo. Todo lo que sabemos es que hemos perdido otra brillante joven estrella negra. El pastor anunció que otra buena hermana había fallecido. En el juicio de septiembre de 2018 le pidieron a David Desper que explicara su motivación para cometer el crimen. En lugar de responder a esta pregunta, pidió perdón a la familia Robertson. Los padres de Bianca no estaban ansiosos por enfrentarse a su presunto asesino. Rodney había ordenado camisetas con la cara de Bianca en el frente para que la familia y los amigos las llevaran mientras se reunían en el Centro de Servicios Gubernamentales del Condado de Chester. También tenían pulseras grabadas con las palabras Bianca Robertson, una rosa en el jardín de Dios, y una pancarta que decía justicia para Bianca Nicole Robertson, quien fue asesinada el miércoles 28 de junio de 2017. No estoy seguro de cómo reaccionaré cuando lo vea. Mi hija fue disparada por el hombre que sostenía el arma. Sé que no haré nada estúpido. Rodney afirmó que Desper simplemente le robó sus sueños. Él no tenía eso. Correcto. Michelle afirmó que no podía recuperarla. Necesito recuperarla. Y no puedo. Necesito consolarla, pero no puedo. Soy su madre y no puedo hacerlo mientras él esté aquí. Ella derramó más lágrimas y él pudo hablar con sus padres y abrazarlos. Él tiene 28 años. Ella es solo una adolescente, una niña. El fiscal sugirió que el embotellamiento fue causado por la falta de Bianca de ceder el paso a Desper cuando los 2 carriles se fusionaron. Luego, bajó la ventana del lado del pasajero y apretó el gatillo, reconociendo las consecuencias de sus acciones. Desper huyó de la escena dejando su camioneta con un amigo en Pensilvania intentando huir a Delaware.
Sin embargo, cuando su retrato hablaba y las características distintivas de su camioneta salieron en las noticias, decidió contratar a un abogado y entregarse. La policía investigó sus cuentas de redes sociales y entrevistó a sus amigos, pero no encontró evidencia de un crimen motivado por prejuicio. Como resultado, no acusaron al hombre de un crimen de odio. El fiscal de distrito Hogan agregó que no había evidencia de que supiéramos que esto era un crimen de odio o racial. Muchas personas no están de acuerdo con esa afirmación. Antes de la sentencia, la defensa describió a Desper como un joven inofensivo de 28 años, casi juvenil, que disfrutaba jugando con coches en su tiempo libre. Lo llamaron un niño grande y afirmaron que D.L. Desper esencialmente le dio al gobierno el caso al entregarse. Según la defensa, Desper estaba conduciendo a casa cuando un coche se le acercó inesperadamente. Tomó la pistola y le disparó. Afirmaron que no había ningún monstruo ni amenaza. Si eres un hombre de 28 años que conduce un coche con un arma de fuego cargada, no eres un niño grande, argumentó el fiscal Chris Miller. Resultó que la madre de Desper había compartido una publicación en Facebook sobre la policía que buscaba al hombre que mató a Bianca Robertson. Más tarde se dio cuenta de que era su propio hijo. Wendy Desper expresó su amor por la familia de Bianca y oró por ella. Pido disculpas por lo que hizo mi hijo. Ella dijo esto mientras su hijo sollozaba. Rodney Robertson luchó por hablar entre lágrimas mientras confrontaba al asesino de su hija. Mis preguntas al acusado son sencillas. ¿Por qué demonios disparaste a mi hija? Porque era joven y negra. Porque era una niña. Quería ser el primero en la carretera porque tuviste un mal día. Todos mis sueños para Bianca se estaban haciendo realidad, continuó, hasta el día en que el acusado asesinó a mi hija. Todo lo que tenía de Bianca eran mis recuerdos. David Desper se declaró culpable de privación de vida de tercer grado. El tribunal lo condenó a 40 años de prisión, con la opción de solicitar libertad condicional en 20 años. La jueza Anne-Marie Whitcraft se secó las lágrimas mientras anunciaba la sentencia diciéndole a Desper, «No creo que tuvieras miedo. Creo que fue ira». La jueza del condado Anne-Marie Whitcraft impuso la sentencia máxima para ese nivel de homicidio, que oscilaba entre 20 y 40 años. Desper intentó apelar su sentencia, pero fue denegada. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. El sábado 28 de junio de 2014, Erin Corwin, de 19 años, informó a su esposo, Jonathan John Corwin, que planeaba recorrer algunos senderos en el Parque Nacional Joshua Tree. Su madre, Lord Evelyn, iba a visitarla la semana siguiente, y Erin expresó su deseo de hacer algunas caminatas juntas. Erin y John llevaban más de un año casados, y se conocían desde quinto grado, cuando se encontraron en Oak Ridge, Tennessee. Cuando Erin cumplió 16 años, John pidió permiso a sus padres y a Bill para salir con ella, y aceptaron. John parecía ser una buena pareja para su hija, con características de caballero. La pareja se casó en noviembre de 2012 y se mudó a California en septiembre de 2013. John vive en la base de Marines de 29 Palms, donde sirvió como marín. Dos parejas jóvenes más, Connor y Islay Malakai, vivían al lado de John y Erin, compartiendo un apartamento en la planta baja con su hijo Brian. Mientras Chris y Nicole vivían al lado con su hija Liberty, Erin y John tuvieron un comienzo difícil en 2014, ya que Erin tuvo un aborto espontáneo. Buscando consuelo, se ofreció como voluntaria en el rancho de rescate de caballos Wade Rock, donde cuidaba de los caballos y hacía amigos. Erin descubrió que estaba embarazada de nuevo en abril de 2014, lo que emocionó a John la mañana del 28 de junio. Cuando Erin salió temprano, John esperaba que regresara más tarde en el día. Sin embargo, a medida que pasaba el día sin ella, contactó a su mejor amiga para preguntar por su paradero. Pero ella no tenía idea. Preocupado, John denunció la desaparición de Erin a la policía la mañana del 29 de junio. Afirmando que ella había salido alrededor de las 6 o 7 a.m. del 28 de junio para explorar algunos senderos. Mencionó que ella había expresado amor antes de irse, y él volvió a dormir después de despedirla. Erin no ha comunicado desde entonces. Cuando John informó a los padres de Erin sobre su desaparición, su primera preocupación fue que ella pudiera estar perdida en el vasto desierto. Sin provisiones, enfrentarás condiciones difíciles. Las tropas militares se unieron a la búsqueda, llevando a cabo una operación masiva en 300 acres ásperos de desierto. El equipo de búsqueda y rescate del sheriff de San Bernardino trabajó con agentes de la NCAS para navegar por el terreno traicionero, que incluía más de 1 minas abandonadas.
Surgieron preguntas sobre la decisión de John de esperar 24 horas antes de reportar a Erin como desaparecida. Luego se sometió a una prueba de polígrafo, la cual aprobó, lo que permitió a la policía descartarlo como sospechoso. El coche de Erin fue descubierto a 20 o 30 millas al este de la base militar, estacionado bastante lejos de la entrada del Parque Nacional Joshua Tree. Las autoridades estaban perplejas sobre por qué Erin no estacionó más cerca si tenía la intención de explorar los senderos cercanos. Notablemente, se descubrieron huellas de zapatos que llevaban desde el lado del conductor del vehículo de Erin hasta un lugar donde los investigadores sospechaban que otro coche había estado estacionado. La pregunta surgió: ¿se había subido Erin a otro vehículo? Según la información de John, Erin tenía la intención de ir sola ese día y no había mencionado encontrarse con nadie más. Lore, la madre de Erin, contactó a una de sus mejores amigas, Jessica, quien reveló que Erin había planeado una cita especial en el Parque Nacional Joshua Tree el 28 de junio. Erin estaba teniendo una aventura extramatrimonial en secreto, lo cual la sorprendió. Parecía estar en desacuerdo con la aparente devoción de Erin hacia John, ya que le había escrito cartas de amor y poemas. Jessica informó a las autoridades que Erin tenía la intención de encontrarse con Chris Lee, un marine que vive al lado de John, y que Erin vivía con su esposa Nicole y su hija de 6 años. Cuando la policía se acercó a Chris y le preguntó sobre el paradero de Erin, inicialmente afirmó que no la conocía bien y que solo habían intercambiado breves saludos. Chris afirma que el día en que Erin desapareció él estaba cazando coyotes cerca de Gold Crown Road y no tuvo contacto con ella. La policía luego llevó a Chris a la estación para un interrogatorio más detallado. Después de una serie de preguntas, Chris admitió tener una relación cercana con Erin, reconociendo que estaban involucrados románticamente. Sin embargo, afirmó que sus interacciones físicas se limitaban a besos y no hubo relaciones sexuales. A pesar de su familiaridad con Erin, Chris insistió en que no sabía su ubicación actual. Chris fue liberado de la custodia policial sin ser acusado. La búsqueda de Erin continuó, pero dado el gran número de minas en el Parque Nacional Joshua Tree y sus alrededores, la esperanza se desvaneció. Los restos de Erin fueron descubiertos el 16 de agosto, casi 2 meses después de que desapareciera. Un espeleólogo, alertado por un fuerte olor a gasolina, investigó una de las minas y descubrió el cuerpo de Erin en su interior. Una llanta, una antorcha casera y una botella de Sprite estaban a su lado. La autopsia determinó que la muerte de Erin fue un homicidio con estrangulación como causa. La estrangularon hasta matarla con un garrote hecho en casa y su cuerpo fue arrojado 150 pies abajo, en las filas de la mina de Perú, mientras el garrote permanecía alrededor de su cuello. La policía descubrió un tanque de propano dentro de la mina, lo que indica un intento de quemar su cuerpo. Debido al avanzado estado de descomposición de Erin, era imposible decir con certeza si estaba embarazada. El garrote encontrado alrededor del cuello de Erin estaba hecho de 2 mangos de varilla de refuerzo y paracord. La autopsia reveló varias fracturas en el cráneo, una de las cuales ocurrió poco antes o durante su muerte. Además, se descubrieron fracturas en su clavícula izquierda y en su costilla izquierda poco antes o durante su muerte. Las fracturas restantes del cráneo fueron causadas post-mortem, probablemente durante el proceso de arrastrarla o lanzarla a la mina. Las pruebas de ADN en los objetos descubiertos junto al cuerpo de Erin en el pozo produjeron resultados significativos. El ADN de Chris fue descubierto en la camisa atada alrededor de la antorcha, y la botella de Sprite que aún tenía la tapa puesta contenía tanto el ADN de Chris como el de Erin. Chris fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, con la circunstancia adicional de acecho. Chris se declaró no culpable de los cargos tras su arresto. La fiscalía alegó que Erin y Chris estaban teniendo una aventura, y cuando Erin descubrió que estaba embarazada, se lo confió a Chris. Según la policía, Chris, reacio a poner en peligro su relación con su esposa, consideró una solución drástica al problema: asesinar a Erin. La fiscalía afirmó que Chris planeó meticulosamente el asesinato durante varias semanas, investigando métodos efectivos para deshacerse de un cuerpo. Tenía un plan en marcha. Supuestamente atrajo a Erin al desierto y la mató con un garrote que había traído consigo. Afirmaron que el asesinato fue premeditado. Durante el arresto de Chris, los oficiales descubrieron 2 bobinas de paracord y una cuerda de escalada azul en su coche. El paracord coincidía con el cordón alrededor del cuello de Erin. Erin le había dicho a su amiga Jessica que Chris era el padre del bebé y que lo amaba más que a John. Incluso expresó el deseo de mudarse a Alaska, la ciudad natal de Chris, para estar con él. El tribunal escuchó que su aventura se hizo pública en abril de 2014, cuando su vecino Islington los vio besándose.
Nicole informó a John, quien confrontó a Chris, afirmando explícitamente que no quería volver a verlo cerca de Erin. Durante el juicio, Islington testificó para la acusación, afirmando que Chris hablaba frecuentemente de asesinato, mencionándolo más de lo que puedo contar. Ella recordó que él hablaba sobre esconder un cuerpo en la esquina del desierto. El esposo de Link también testificó que Chris había hablado de asesinato con él, solo unas semanas antes de que Erin desapareciera. Chris supuestamente le dijo a Connor que si pones un cuerpo en un fuego con neumáticos, se desintegrará y que no podrán encontrar nada. Otro marine, Andrew Johnson, testificó sobre su conversación con Chris en junio de 2014. Chris supuestamente preguntó sobre las plantas de cloruro cercanas, específicamente cómo se podría destruir un cuerpo utilizando los productos químicos que se encuentran allí. Chris también preguntó sobre la presencia de cámaras de seguridad en esos lugares. Andrew declaró que no encontró la conversación inusual en ese momento porque sus experiencias en Afganistán lo habían desensibilizado y sabía que Chris sentía lo mismo. El tribunal se enteró de que se descubrió un tanque de propano y una llanta dentro del pozo de la mina junto al cuerpo de Erin. La fiscalía informó al tribunal que Chris tomó prestado un tanque de propano de un rancho de caballos y un compañero marín descubrió uno en el coche de Chris la mañana del 28 de junio. Cuando fue interrogado, Chris supuestamente le dijo al marín que planeaba volar un pozo de mina. El jurado fue presentado con pruebas contundentes sobre el ADN encontrado en la camisa y la botella de Sprite, así como búsquedas incriminatorias en Google como cómo deshacerse de un cuerpo. La fiscalía insta al jurado a considerar estos elementos y condenar a Chris, afirmando que las pruebas apuntan fuertemente a él como el único responsable de la muerte de Erin. Instan al jurado a investigar las acciones de Chris, incluyendo conversaciones previas, investigaciones y las armas que trajo, para determinar si el asesinato fue premeditado. En un giro significativo, Chris pudo haber reconocido el peso de las pruebas en su contra y inicialmente se declaró no culpable. Más tarde se retractó durante el juicio y admitió el asesinato de Erin. Sin embargo, afirmó que la acción fue impulsiva en lugar de planificada. Esta admisión complicó el juicio, obligando al jurado a considerar el grado de premeditación en las acciones de Chris que llevaron a la trágica muerte de Erin. La defensa presentó su caso admitiendo que Chris fue responsable de la muerte de Erin. En contraste con sus anteriores negaciones, Chris ahora admite haber tenido una relación sexual con Erin. La defensa le dijo al jurado que Chris, queriendo salvar su matrimonio pero sin querer dejar a Erin, planeó encontrarse con ella el 28 de junio para discutir su situación. Según Chris, el plan original era que Erin y otros fueran de casa, pero cuando los demás no pudieron asistir, la reunión se convirtió en una oportunidad para una conversación privada. Chris afirmó que ese día planeaba volar un pozo de mina con neumáticos. En preparación, llevó gasolina y diésel al desierto, así como un tanque de propano. Describió cómo arrojó estos materiales a su mente, dándose cuenta de que había usado toda la gasolina para que Dios la aplicara a la antorcha. Cuando se dio cuenta de que no podía llevar a cabo la explosión de la planta, también desechó la antorcha en su mente. Esto según Chris, estos objetos fueron descubiertos dentro del pozo de la mina. La defensa llamó a un solo testigo, Chris, quien afirmó que Erin ocasionalmente cuidaba a su hija. Según Chris, durante su tiempo juntos en el desierto, Erin habló sobre su futuro como familia y expresó el deseo de cuidar de su hija. Chris describió un incidente en el que su esposa Nicole expresó preocupación por el bienestar de su hija, insinuando que Erin podría estar involucrada en un comportamiento inapropiado. En respuesta a estas preocupaciones, Chris afirmó que confrontó a Erin mientras estaban en el desierto y le preguntó directamente: ¿Alguna vez has tocado a Liberty? ¿Has abusado de mi hija? Según el testimonio de Chris, la confesión de Erin sobre haber tocado a su hija provocó una fuerte respuesta emocional. Describió sentir una oleada abrumadora de odio y rabia, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo al rojo vivo en el corazón. Durante esta intensa agitación emocional, Chris afirmó haber recogido un garrote de su coche. Sentí tanto odio y rabia. Lo agarré, me levanté y noté que ella se había dado la vuelta en algún momento. No podía pensar con claridad. Solo sentí mucho odio. Y me acerqué por detrás, se lo puse alrededor del cuello, y mi entrenamiento se activó. Luego me di la vuelta y comencé a tirar, pero no podía tirar con suficiente fuerza porque estaba tan enojado. Chris continuó explicando. Simplemente seguí estrangulándola. No estoy seguro de cuánto tiempo fue. Podría haber sido 5 minutos o 10 minutos. Parecía una eternidad y yo solo seguía estrangulándola. Después de que Erin dejó de moverse,
Chris admitió haber usado el garret para arrastrar su cuerpo hasta el borde del pozo de la mina y empujarla dentro. La defensa pide al jurado que lo declare no culpable de asesinato en primer grado, basándose en su afirmación de que no tenía la intención de matar a Erin y que solo la mató en el calor del momento. La fiscalía impugnó fuertemente la defensa de Chris, afirmando que era una fabricación. El énfasis subraya que nadie había expresado previamente preocupación por el comportamiento de Erin. El supuesto abuso no fue reportado a la policía, y Chris y su esposa no buscaron atención médica para su hija como resultado del supuesto abuso. La fiscalía alegó que Chris inventó esta historia durante el juicio con el fin de obtener un cargo menor de homicidio involuntario, con la expectativa de una sentencia de prisión más corta debido a las abrumadoras pruebas en su contra. El fiscal señaló que Chris solo admitió su participación frente al jurado, lo que implica un movimiento calculado para llamar la atención. El fiscal se dirigió directamente a Chris, diciendo: «Elegiste hacerlo frente al jurado. Se trata de ti, buscaste atención». En última instancia, el jurado no creyó la defensa de Chris. Rápidamente emitieron un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado con una circunstancia especial. Chris fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras un juicio de 15 minutos. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Esta historia ocurrió en 2002. Durante sus vacaciones de verano en Kansas, Alexandra Kemp, de 19 años, también conocida como Ali Kemp, trabajaba en una piscina al aire libre. Su hermano también trabajaba allí, pero en turnos diferentes. Cuando llegó al trabajo un día y no pudo localizar a su hermana, contactó a su padre. El tipo no podía creer que Ali estuviera más cerca de lo que pensaba. Alexandra Elizabeth Kemp nació el 11 de octubre de 1982 en Leawood, Kansas, que está en la frontera con Missouri. Era la mayor de 3 hijos y la única hija de sus padres. Alexandra se graduó de la escuela secundaria con honores y asistió a la Universidad Estatal de Kansas. Tenía grandes planes para su vida, incluyendo un viaje en 2002. Después de terminar su primer año de universidad, regresó a Leawood para sus vacaciones de verano. Había una piscina al aire libre cerca de la casa de sus padres. Su hermano menor, Tyler, trabaja allí. Alexandra, también, decidió trabajar a tiempo parcial durante el verano para complementar sus ingresos. No era un lugar concurrido. La piscina estaba destinada principalmente a los residentes del vecindario. Por cierto, esta piscina sigue en funcionamiento a partir del 18 de junio de 2002. Alexandra estaba en el trabajo. El día estaba nublado, así que había menos visitantes de lo habitual. Tyler llegó a la piscina alrededor de las 5 p.m. para comenzar su turno, pero su hermana no estaba presente. Su teléfono y bolso estaban en la mesa, donde ella solía sentarse. Confundido, Tyler llamó a sus padres e informó que Alexandra había desaparecido. Su padre, Roger Kemp, se apresuró al lugar. Lo primero que hizo fue mirar en la piscina. Roger exhaló con alivio al ver que la piscina estaba vacía. Roger luego fue a una pequeña sala de bombas cerca de la piscina, que contenía varios equipos de purificación de agua, una escalera y otros artículos. Una vez dentro, el hombre miró a su alrededor pero no vio nada sospechoso. Pero luego notó una pierna sobresaliendo de debajo de la lona. Corriendo y levantando la lona, Roger vio a su hija brutalmente golpeada. Estaba desnuda de la cintura para abajo, con numerosos moretones en la cara y el cuerpo. El hombre marcó inmediatamente el 911. Mientras hablaba con el operador, lloró y suplicó a Alexandra que no lo abandonara. Cuando llegó la ambulancia, Roger estaba administrando RCP a su hija. Transportaron a la niña al hospital. Desafortunadamente, a pesar de sus mejores esfuerzos, Alexandra no sobrevivió. Fue declarada muerta inmediatamente después de llegar al hospital. Alexandra murió por estrangulación a pesar de haber sufrido numerosas lesiones graves. Aunque su cuerpo estaba parcialmente desnudo, los expertos no encontraron evidencia de que alguien la hubiera forzado a tener intimidad antes de su muerte. La policía acordonó la piscina mientras esperaban los resultados de un análisis de las muestras de ADN tomadas del cuerpo de Alexandra, con la esperanza de encontrar pistas que les ayudaran a identificar al perpetrador. Había signos evidentes de una lucha en la habitación donde Roger descubrió el cuerpo de Alexandra. Sus chanclas estaban en 2 lugares diferentes. La policía también descubrió un gel antiséptico abierto con una tapa dentro. Unos días después,
Mientras la policía buscaba desesperadamente al perpetrador, la familia de Alexandra y cientos de personas solidarias se despidieron en una ceremonia fúnebre. El primer sospechoso era Phil House, con quien Alexandra había estado saliendo desde la secundaria. Phil también trabajaba como administrador de la piscina. Alexandra murió mientras trabajaba el turno de la mañana, y Alexandra llegó al mediodía. Su turno estaba programado para durar 5 horas. Phil solía quedarse después del trabajo para pasar más tiempo con su novia, Alexandra, pero esta vez se fue inmediatamente después de su turno porque habían planeado una cita nocturna. Como se mencionó anteriormente, el hermano de Alexandra llegó al trabajo y la encontró ya bajo una lona en la sala de bombas. Sin embargo, Phil tenía una coartada sólida, por lo que la policía lo eliminó rápidamente de la lista de sospechosos. Hablando con los detectives, él declaró que a Alexandra no le gustaba estar sola. Los cortacésped la miraban frecuentemente y trataban de coquetear con ella. La policía interrogó a los cortacésped, pero todos los hombres tenían una coartada. Sin embargo, no era un callejón sin salida absoluto. Varios hombres informaron haber visto a un extraño sentado en los arbustos con una cámara de video, probablemente observando a las chicas y sus trajes de baño. Vieron a este hombre cerca de la piscina el día antes de que Alexandra muriera. Además, alguien afirmó que se fue en una vieja camioneta Ford. Para investigar la actividad en el teléfono móvil de la chica, los expertos descubrieron que se comunicó con una amiga llamada Laurel el día que murió. Incluso acordaron encontrarse, y Laurel se presentó en la comisaría para ser interrogada. Les dijo a los investigadores que Alexandra la invitó a sentarse con ella hasta que terminara su turno. El clima ese día no era ideal, así que nadie vino a la piscina, lo que hizo que Alexandra se sintiera mejor. Según Laurel, llegó a la piscina alrededor de las 2:30 p.m. Estacioné a unos metros de la cerca, pero Alexandra no estaba presente. Laurel comenzó a tocar la bocina, esperando que Alexandra respondiera al sonido, pero en lugar de su amiga, vio a un hombre salir de la casa de la piscina. El hombre le dio una sonrisa y le saludó con la mano. Laurel no conocía a este hombre. Supuso que era el jefe de Alexandra, y decidió irse para no causar más problemas a su amiga. En ese momento, ella creía que Alexandra estaría en problemas si el jefe descubría que estaba hablando con amigos durante las horas de trabajo. Pero ese hombre no era el supervisor ni el compañero de trabajo de Alexandra. La policía estaba casi segura de que Laurel había visto al criminal basándose en su descripción del boceto del sospechoso realizado por el artista forense. La policía estaba buscando a un hombre blanco de 30 años, de complexión robusta, con cabello corto y castaño, que conducía una camioneta Ford de 1980. Las autoridades recibieron numerosas pistas. Una persona afirmó que el hombre llamado James era heterosexual, se parecía mucho al boceto del sospechoso, conducía una vieja camioneta Ford y trabajaba como mecánico a unos 20 minutos de la piscina. Cuando la policía encontró al hombre y lo llevó a la estación, quedaron asombrados por su parecido con el retrato hablado basado en la descripción de Laurel. James negó estar involucrado en la muerte de Alexandra Kemp. El empleador del hombre confirmó su coartada, afirmando que James estaba en el trabajo el día en que murió Alexandra. Como resultado, lo despidieron de manera más directa. Mientras tanto, la policía recibió un informe de laboratorio que reveló ADN masculino en un tubo de gel antiséptico encontrado en la escena del crimen y en el cuerpo de Alexandra. Sin embargo, fue ineficaz porque la policía no encontró coincidencias en las bases de datos cuando buscaron estas muestras. Los amigos, la familia y el novio de Alexandra fueron oficialmente excluidos de la lista de sospechosos porque su ADN no coincidía con las muestras de ADN descubiertas. El padre de Alexandra, Roger Kemp, fue la fuerza impulsora detrás de esta investigación. Perder a su amada hija le despojó del sentido de la vida, pero lo recuperó al proponerse como objetivo encontrar a la persona que mató a Alexandra. En una entrevista, Roger afirmó que tienes 2 opciones: quedarte en la cama y cubrirte con la manta o salir y luchar. Decidí luchar. La perseverancia y tenacidad de Roger impresionaron al departamento de policía, por lo que se le dio su propio espacio en la comisaría, donde recopilaba toda la información que recibía y compartía posibles pistas con la investigación. Después de revisar todas las pistas disponibles, Roger y los investigadores contactaron a los productores del programa de televisión America's Most Wanted y solicitaron que se produjera un episodio sobre la muerte de Alexandra. Los creadores aceptaron. Una vez fue el programa de televisión más largo, con 24 temporadas. Después de que se emitió la historia de Alexandra,
La policía comenzó a recibir cientos de llamadas con información. Investigaron todas las pistas, pero ninguna de ellas condujo a un avance. La investigación terminó en un callejón sin salida. En febrero de 2003, 8 meses después de la muerte de Alexandra, apareció una nueva pista, aparentemente sólida. Como resultado de la actividad de búsqueda, un hombre ha sido arrestado en Utah. Recibieron 3 declaraciones sobre esta persona en el transcurso de varios días. 2 mujeres y una niña de 14 años, que no están relacionadas entre sí, le dijeron a la policía que un hombre las obligó a tener intimidad. El criminal huyó, pero finalmente fue detenido en Utah. Este hombre resultó ser James Strader, el mismo hombre que la policía de Kansas había interrogado previamente. Los rasgos faciales de Strader eran muy similares al boceto del sospechoso. Por alguna razón, en ese momento nadie recogió su muestra de ADN. Quizás nadie lo hizo porque el jefe de Strader convenció a la policía de que él estaba en el trabajo el día del crimen y no había salido. Todos pensaban que el caso de Alexandra Kemp estaba a punto de resolverse, pero Strader negó cualquier implicación en su muerte. Admitió que se parecía mucho al retrato del sospechoso, pero afirmó que no había estado cerca de la piscina ese día. Proporcionó una muestra de ADN para su análisis. Sin embargo, el resultado decepcionó a todos. Su ADN no coincidía con el encontrado en el cuerpo de Alexandra ni en el tubo de gel antiséptico. Terminará en prisión por cargos no relacionados. Y la investigación del caso de Alexandra Kemp se estancó una vez más. Alexandra murió hace un año y la policía aún no tiene sospechosos. Roger Kemp y Phil House, el hombre con el que Alexandra estaba saliendo, continuaron su lucha por la justicia. Phil, presidente de la comunidad estudiantil, distribuyó el retrato del sospechoso por correo electrónico a estudiantes de otras universidades. También solicitó que los estudiantes de otras instituciones educativas vean un episodio de America's Most Wanted con Alexandra Kemp. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de sus familiares y la policía, no se logró nada. Ha pasado otro año. Roger Kemp se negó a rendirse y continuó luchando por la justicia de su hija. Se puso en contacto con America's Most Wanted nuevamente, esta vez solicitando que se repitiera el episodio sobre la muerte de Alexandra. Cuando los creadores le preguntaron a Roger si había alguna nueva información en el caso, él respondió: no. Tal determinación de un padre que perdió a su hija impresionó a los creadores del programa. Por lo tanto, el episodio se volvió a emitir. Después de eso, la policía recibió un alto volumen de llamadas. Roger ofreció una recompensa de $25,000, con 0 centavos por cualquier información que pudiera ayudar a identificar a la persona que mató a Alexandra. La ciudad de Leawood lo aumentó a $50,000 con 0 centavos. Roger también publicó una imagen del boceto de su hija de los sospechosos junto con información sobre la recompensa en los periódicos. Un día, estaba conduciendo por la autopista y notó las vallas publicitarias. En ese momento, Roger se dio cuenta de que una valla publicitaria era una excelente manera de llamar la atención. Comenzó a llamar a agencias de publicidad para ver cuánto costaría colocar la información necesaria en una de las vallas publicitarias. Una de las agencias con las que Roger se puso en contacto fue Lamar Advertising Company. Cuando el dueño de la empresa se enteró de que Roger Kemp quería alquilar una valla publicitaria, se negó a aceptar su dinero. En su lugar, le dijo que podía publicar información de forma gratuita en múltiples vallas publicitarias. Roger decidió publicar un boceto del sospechoso y la información sobre la recompensa en vallas publicitarias cerca de una de las autopistas más transitadas del estado. La policía recibió cientos de pistas que tomaron tiempo en investigar. Al mismo tiempo, algunas pistas se referían al mismo hombre. 2 personas no relacionadas informaron sobre Teddy Hoover, el dueño de una vieja camioneta Ford. El hombre trabajaba en el mantenimiento de piscinas y se parece al boceto del sospechoso. Tantas coincidencias no podían ser una casualidad, así que la policía comenzó a buscar a un hombre llamado Teddy Hoover. Descubrieron su dirección en Kansas y fueron allí de inmediato. Hoover abrió la puerta. Estaba sorprendido y visiblemente nervioso, pero no era su culpa. Muchas personas se ponen nerviosas cuando la policía llama a su puerta. Preguntaron por su paradero el 18 de junio de 2002. Como era de esperar, el hombre respondió que no podía recordar porque habían pasado 2 años.
Pocas personas recordarán dónde estaban en un día específico hace varios años. Hoover también negó cualquier participación en el mantenimiento de la piscina donde trabajaba Alexandra. No obstante, los detectives le pidieron que proporcionara voluntariamente una muestra de su ADN para eliminarlo de la lista de sospechosos. Hoover respondió que necesitaba consultar a un abogado antes de proceder. Dijo que llamaría a la policía él mismo después de consultar con un abogado. Aproximadamente un día después, el abogado de Hoover contactó a los investigadores, afirmando que su cliente estaba preocupado por la posibilidad de que su muestra terminara en la base de datos. Teddy, supuestamente, creía en una variedad de teorías de conspiración. En otras palabras, creía que la policía lo usaría en su contra. En otros casos, los investigadores prometieron no ingresar el ADN de Hoover en ninguna base de datos, y solo lo compararían con el ADN encontrado en Alexandra Kemp. El abogado dijo que hablaría con su cliente y volvería a llamar. Mientras esperaban una llamada, la policía revisó los materiales por 100ª vez y descubrió un trozo de papel con un nombre familiar y una de las carpetas. El día que murió Alexandra, los detectives entrevistaron a los transeúntes reunidos junto a la piscina con la esperanza de saber si habían presenciado algo sospechoso. Ted Hoover fue una de las personas con las que la policía habló junto a la piscina. Indicaba que él estaba en la escena del crimen. A pesar de su afirmación de que nunca había estado allí, la policía se convenció cada vez más de que Ted Hoover era el hombre que habían estado buscando durante 2 años. Después de varios días de espera, los investigadores contactaron al abogado de Hoover y le preguntaron si su cliente estaba dispuesto a proporcionar una muestra de su ADN. La respuesta del abogado sorprendió a los investigadores. El hombre declaró que su cliente rechazó sus servicios y dejó de contactarlo. La policía fue inmediatamente a la casa de Hoover, pero su principal sospechoso ya se había escapado. Añadieron al hombre de 29 años a la lista nacional de buscados. Sin embargo, logró cubrir sus huellas con bastante éxito. Las vallas publicitarias con la imagen del sospechoso permanecieron en su lugar, y los detectives habían estado buscando a Hoover durante meses sin éxito. En septiembre de 2004, un hombre llamó a la policía y afirmó tener información sobre el sospechoso. Afirmó conocer el nombre de la novia de Teddy, con quien vivía en Kansas. Los detectives decidieron identificar a esta mujer, pero descubrieron que ella dejó el estado alrededor del mismo tiempo en que Hoover huyó. El nombre de la mujer era Laura Barr, y el Servicio Postal de los Estados Unidos informó a la policía del estado de Kansas que ella estaba recibiendo correo en Litchfield, Connecticut. Un hombre llamado Benjamin Appleby también recibía correo en esa dirección. La casa donde vivían estaba en una zona rural remota. La policía estaba segura de que Benjamin Appleby era un seudónimo o el nombre real de Teddy Hoover. En 1997, los detectives contactaron a la Policía Estatal de Connecticut y les pidieron que ayudaran en la búsqueda de Appleby. El hombre tenía problemas legales en Connecticut y se emitió una orden de arresto en su contra. El hombre se expuso frente a una escolar. Sin embargo, Benjamin huyó del estado y la policía no pudo localizarlo. Con una orden de arresto, los detectives se dirigieron a la dirección de entrega de correo de Benjamin Appleby. Descubrieron al hombre en casa y lo arrestaron de inmediato, ya que el detective de Kansas sospechaba que Benjamin Appleby y Teddy Hoover eran la misma persona. En 1997, Appleby tuvo problemas legales en Connecticut. Él huyó del estado y vivió como Teddy Hoover. Pero cuando los detectives en Kansas quisieron una muestra de su ADN para determinar su implicación en la muerte de Alexandra Kemp, regresó a Connecticut, comenzó a vivir bajo su verdadero nombre e intentó mantener un perfil bajo, asumiendo que todos se habían olvidado de sus fechorías. Appleby se negó a ser extraditado a Kansas, así que los detectives de Leawood viajaron a Connecticut, suponiendo que nuevamente declare su inocencia. Los detectives lo engañaron. Antes de llevar al hombre a la sala de interrogatorios, colgaron fotos de la escena del crimen, así como fotos de Alexandra y Appleby, y colocaron carpetas en la mesa con su nombre. La policía hizo grandes esfuerzos para darle la impresión de que la investigación era exhaustiva. Cuando el hombre llegó a la sala de interrogatorios, se quedó sin palabras. Uno de los detectives preguntó: ¿qué crees que pasará después de que obtengamos una muestra de tu ADN?
Appleby se echó a llorar y asumió la responsabilidad de la muerte de Alexandra. Relató los acontecimientos del nublado día de junio. Benjamin notó a Alexandra, y ella le pareció atractiva. Decidió coquetear con ella, y cuando ella entró en la sala de bombas, la siguió y cerró la puerta impidiendo que saliera. Appleby tocó a la chica, y ella le devolvió el golpe. La golpeó y la estranguló por humillación. Alexandra perdió el conocimiento, y Appleby decidió satisfacer su lujuria desnudándola parcialmente. Tomó un tubo de gel antiséptico del botiquín de primeros auxilios y tenía la intención de usarlo como lubricante. La amiga de Alexandra, que estaba sentada en el coche detrás de la cerca y tocando el claxon, lo detuvo de llevar a cabo su plan. Tenía miedo de ser atrapado con las manos en la masa, así que cubrió su cuerpo y salió de la habitación. Cuando vio a la amiga de Alexandra, sonrió y saludó. Luego se subió a su camioneta y se marchó. Unas horas más tarde, regresó a la escena del crimen y se unió a la multitud de curiosos reunidos junto a la piscina. El análisis de ADN confirmó que el ADN encontrado en el tubo de gel y en el cuerpo de Alexandra pertenecía a Benjamin Appleby. Así, después de más de 2 años, y en gran parte gracias a los esfuerzos de Roger Kemp, la policía descubrió al hombre que mató a Alexandra. Appleby dijo a los investigadores que estaba dispuesta a admitir plenamente su culpabilidad para cerrar el caso rápidamente y evitar que la familia de Alexandra pasara por otra prueba emocional, pero en la primera audiencia judicial declaró su inocencia, afirmando que confesó bajo presión. Se puede decir mucho, pero discutir el análisis de ADN es inútil. Solo había una muestra de ADN en el cuerpo de la víctima que pertenecía a Benjamin Appleby. Al darse cuenta de esto, sus abogados intentaron persuadir al tribunal de que su cliente no tenía la intención de matar a Alexandra. Dijeron que Benjamin admitió haber matado a Alexandra Kemp, pero negó haberlo hecho intencionalmente. Sin embargo, los expertos forenses recordaron a todos que el criminal había estado estrangulando a la chica durante aproximadamente 10 minutos. Podía haber parado, pero decidió no hacerlo. Según la fiscalía, él vino a la piscina por una razón, para observarla. Desafortunadamente, el 18 de junio de 2002, la piscina estaba turbia y vacía. Appleby aprovechó la situación. En diciembre de 2005, un jurado lo declaró culpable. El tribunal lo condenó a cadena perpetua con la opción de solicitar libertad condicional después de 50 años. Recibió 19 años adicionales por intentar forzarla a tener intimidad. Appleby apeló la decisión del tribunal en 2019 y su sentencia de cadena perpetua por privación de vida en primer grado fue confirmada. El tribunal de apelación dictaminó que un intento de establecer intimidad con Alexandra fue considerado cuando se dictó la primera sentencia. Así, Appleby fue condenado 2 veces por el mismo delito. Basándose en esto, el tribunal anuló la segunda condena. Incluso si es liberado bajo libertad condicional, Appleby tendrá 81 años en ese momento. Los investigadores admitieron que la perseverancia de Roger Kemp les ayudó a encontrar al criminal. Cuando Appleby estaba en prisión, Roger y su esposa comenzaron una clase de defensa personal para chicas, a través de la cual decenas de miles de chicas y mujeres de todo el país aprendieron técnicas básicas de defensa personal. Las vallas publicitarias no eran un concepto nuevo. En 1991, tras la muerte por estrangulación de Kathy Page, de 34 años, su padre comenzó a colocar vallas publicitarias criticando a la policía. Y esta historia inspiró a los cineastas. 3 anuncios por un crimen. Sin embargo, después de que Roger Kemp publicara un boceto del sospechoso en vallas publicitarias, la gente comenzó a usar este método en todo el país. Además, muchas personas continúan usándolo hoy en día. La persistencia de Roger en la investigación, así como sus esfuerzos posteriores para beneficiar a la sociedad, no pasaron desapercibidos. En la Casa Blanca, recibió la Medalla Presidencial de Ciudadanos del presidente Barack Obama. Roger Kemp, de 77 años, falleció el 1 de marzo de 2022. Hasta su muerte, trabajó para una fundación que lleva el nombre de su hija. Él declaró que consideraría exitosos sus esfuerzos si lograban salvar al menos una persona.
Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.